Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos celebrando a los santos ángeles custodios. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro a través del libro del Éxodo, capítulo 23, versículos 20 al 23a. Así habla el Señor: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no te perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad?, de este día en que celebramos a los santos ángeles custodios. Yandeko peñan de mitamía, llevañas en du, peñan de sí, se por lo menos está en du, a veces mitad, y a que mover siempre la se sí, oñembo ya, oñembo pese a pues sabe, se mitad, y voy por la pinta, lleva porque han este se mandó a nunca anda a hacer esa aire. Han este bebé ahí puro añembo, angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Upeaba de que lleva la oración, la siembra en este bebé se añembo, a quien bebé lleva, hace mandu, a veñan de yarare. Pero los ángeles, ¿verdad? El ángelos, que es una figura muy interesante, queridos amigos, dentro de la teología, dentro de la Biblia, una influencia ciertamente con las combinaciones de las religiones en aquel tiempo de Babilonia, que significa principalmente Dios, Dios mismo, que está con nosotros, Dios mismo que nos acompaña, Dios mismo que se manifiesta. En esa teología, Eva que oí de un momento a Dios nadie lo ha visto jamás, a Dios no se le puede ver, el que lo ve se muere. Y esto es lo que nos quiere indicar. Y entonces lo importante es cuando Dios dice: yo voy a enviar un ángel delante de ti, pero ya venían de Querejina, como nosotros decimos, el ángel de la guarda, el que te guarda, uno que está aquí a la derecha sentadito y el otro que está a la izquierda, el ángel blanquito y el demonio, el negrito ahí, que te hablan al oído. Esto quiere decir la propia conciencia, esa es la presencia de Dios, pero dice el ángel de la guarda. Y dice luego, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Queridos amigos, entonces, ya que mi que na lleva peñan de apetu uy ya cua peñan de yaramba y se voy peñan de vaya cañan de peñan de la pena. Seamos devotos de los ángeles, es decir, seamos devotos de la presencia misma de Dios que nos acompaña continuamente, que nos muestra nuestro camino y que nos lleva a un verdadero compromiso. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros por intercesión de los santos ángeles custodios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.